Hola mis cangrejitos playeros, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast La Inmortalidad del Cangrejo. Quiero agradecer muchísimo a toda la gente que me está escuchando. La verdad que vamos muy bien. Gracias por sus escuchas, por sus recomendaciones. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, estamos ampliando un poquito los horizontes y esperemos que haya más sorpresas, que se pueda ampliar esto muchísimo más. Por lo pronto, estamos en YouTube. Voy a dejar el enlace en la descripción del podcast. Ahí está en YouTube. Entonces, independientemente de la plataforma de podcast que me escuchen, que estamos en todos lados, pues también en YouTube está. Obviamente en YouTube está una carátula, nada más, la carátula del podcast y el audio, ¿no? No hay video, imágenes, por así decirlo, ¿no? Nada más está la carátula y el audio. Entonces por ahí también lo pueden oír sin ningún problema. Y también les encargo que lo compartan, porque hay mucha gente que le gusta oír podcast en YouTube. Así que pues eso está magnífico, ¿no? Hay que darle a todos las posibilidades y ahí está. Y a la vez de entrar a YouTube, también se entra a YouTube Music. Así que también estamos ya en YouTube Music para quien tenga esa plataforma como su plataforma de música. Pues ahí también hay podcast, imagino que ya lo sabían. Y ahí también está La Inmortalidad del Cangrejo, la cual pues pueden buscar y seguirnos también por ahí, ¿no? Así que estamos ya en esas dos nuevas plataformas, pues la más relevante sería YouTube. Más adelante vamos a ver si podemos hacer cosas con imágenes y demás, que sería muy interesante. Pero por el momento estamos en audio ahí en YouTube, así que pues se los encargo mucho, ¿no? Y cualquier sorpresita pues se las iré comentando. Bueno, hoy es un tema muy interesante, la verdad es un tema que a mí personal me llamó mucho la atención cuando la leí. Toda esta historia que la leí en varias fuentes y demás me gustó mucho. Bueno, vamos a hablar, les digo de una vez, del Hospital de Jesús, el cual pues tiene muchas cosas, ¿no? De entrada fue el primer hospital de México, eso ya es importante. Y el tercer hospital del mundo, pues yo creo que es relevante, ¿no? Más por esta parte mundial. Entonces yo creo que es muy importante también aclarar ese punto de todo lo bueno que también vino de ese nuevo mundo, ¿no? Y la combinación que se dio de muchas cosas. Así que sin mayor preámbulo les voy a contar que, como bien les dije, el Hospital de Jesús es una institución que guarda en sus muros la historia de una ciudad y un país entero. Que esto nos invita a retroceder al siglo XVI, a un momento de transformación radical para la región que conocía el mundo como la Nueva España. Todo comenzó tras la caída de Tenochtitlán en 1521, donde la majestuosa ciudad mexica, con sus imponentes templos y elaborados canales, esto era muy importante, pues esta majestuosa ciudad fue destruida por los conquistadores españoles, dando paso a una urbe nueva, que se llamó la Ciudad de México, el epicentro de la colonización en América. En medio de esta transición surgió una necesidad premiante, ya que las enfermedades traídas por los europeos, como la viruela y el sarampión, empezaron a diezmar a la población indígena, incapaz de combatir infecciones que obviamente para ellos eran totalmente desconocidas hasta entonces. No tenían ningún remedio para eso ni las conocían, ¿no? La desesperación no solo alcanzó a los habitantes originarios, sino también a los propios colonos, que llegaban a un territorio que prometía riquezas, pero también traía consigo riesgos impredecibles. Fue entonces cuando Hernán Cortés, el conquistador que había liderado la caída de Tenochtitlán, concibió una idea: fundar un hospital que atendiera a los más necesitados. Entonces, en 1524, apenas 3 años después de la caída del Imperio Mexica, Cortés ordenó la construcción del Hospital de la Purísima Concepción de Nuestra Señora, que fue su nombre original. Este hospital, conocido hoy como el Hospital de Jesús, sería el primero en su tipo en el continente americano y se construiría en un lugar cargado de simbolismo. El sitio donde Cortés y Moctezuma II se encontraron por primera vez en 1519, hasta eso tenía algo. No solo era el primer hospital, no solo era esta idea, ¿no? Sino que también un lugar simbólico. Buscó, obviamente habían los espacios y todo, pero fue una buena idea, ¿no? Así que este encuentro, como les repito, de Hernán Cortés y Moctezuma II, se marcó el inicio del fin de la civilización mexica. Ahora daría paso a una obra que
pretendía reconciliar el doloroso choque de culturas. Entonces esto es muy importante, ¿no? Por un lado, pues se termina, digamos, la civilización mexica, y por otro lado, pues ahí, con esta obra, en ese lugar, se pretendía reconciliar el choque cultural. Y siempre es doloroso, ¿no? Más allá de que las intenciones no hayan sido malas o lo que sea, o todo lo que haya podido pasar, siempre los cambios son difíciles, y obviamente un choque de culturas con todo lo que implica, deidades y demás, es muy muy difícil, ¿no? Así que este hospital no solo fue el primero en la Ciudad de México, sino, como yo ya bien les decía, también el tercero a nivel mundial en mantenerse en operaciones continuas hasta nuestros días. El tercero a nivel mundial que sigue en operaciones. Obviamente había surgido otros, ¿no? Pero desaparecieron. Este es el tercero que sigue hasta nuestros días. Esto es importantísimo. Su construcción inicial era modesta, con techos de madera y espacios simples que seguían el diseño de los hospitales españoles renacentistas. En sus patios se priorizaba la funcionalidad, se dividía a los pacientes por tipo de enfermedad para evitar contagios y se les proporcionaba tanto atención médica como espiritual. Ahí también se evangelizaba, ¿no? El proyecto de Cortés no estuvo exento de críticas. Muchos cuestionaban su motivación, obviamente, ¿no? Entonces se preguntaban, ¿era un acto de redención por los estragos que su llegada había causado? ¿O simplemente buscaba consolidar su legado? Cualquiera que fuera esta intención o las respuestas, lo cierto es que el hospital respondió a una necesidad urgente en una sociedad devastada por la enfermedad y la guerra. Su fundación marcó el inicio de un sistema de salud rudimentario, pero indispensable para el desarrollo de la colonia. Un aspecto fascinante de este hospital es que representó desde sus inicios un punto de encuentro entre dos mundos, el europeo y el indígena. Por eso en un inicio les dije, aquí no solo era el europeo, o sea, aquí se mezclaron las cosas y eso fue un tipo de reconciliación también. Aunque los colonizadores trajeron sus prácticas médicas basadas en la anatomía y la ciencia europea, que ya estaba obviamente muy avanzada en esto, no pudieron ignorar el vasto conocimiento herbolario de las culturas locales. Muchas veces los tratamientos europeos eran complementados con remedios tradicionales indígenas, creando un sincretismo único que enriqueció la parte médica. Así que para ambos lados fue un enriquecimiento, ¿no? Y esto, repito, es muy interesante, ¿no? Por lo menos. Hernán Cortés aseguró la continuidad del hospital mediante generosas donaciones y estipuló en su testamento que una parte de sus bienes se destinara a su mantenimiento. Sin embargo, los recursos siempre fueron limitados. Los primeros años de operaciones estuvieron marcados por la falta de medicamentos, de personal y conocimientos avanzados. A pesar de esto, el hospital se ganó un lugar importante en la sociedad colonial, atendiendo no solo a los españoles, sino también a los indígenas que buscaban ayuda en medio de la tragedia. Importantísimo también, ¿no? El Hospital de Jesús también incorporó una capilla como parte fundamental de su diseño. Siempre estaba ahí algo religioso, algo espiritual, y esto siempre es importante, ¿no? Inclusive hay hospitales, o la gran mayoría de hospitales particulares tienen sus capillitas, ¿no? En aquella época, la atención espiritual era considerada tan importante como la médica, y los pacientes recibían los últimos sacramentos en caso de no poder superar sus dolencias. Esta capilla, adornada con elementos barrocos y renacentistas, sigue siendo un testimonio del papel central que la religión jugó en la medicina colonial. Hacia finales del siglo XVI, el hospital ya había consolidado su lugar en la Ciudad de México, en donde su patio central, su capilla y sus sencillas habitaciones reflejaban la mezcla de simplicidad, funcionalidad y aspiraciones espirituales que caracterizaban a las instituciones de la época. Pero su historia apenas comenzaba. En los siglos por venir, el Hospital de Jesús evolucionaría, adaptándose a los cambios políticos, sociales y médicos que transformarían a México. Así que el Hospital de Jesús se erigió como un testimonio viviente de resiliencia y adaptación. Un lugar donde la historia de la medicina y la humanidad se entrelazan para recordarnos los inicios de una ciudad que buscaba sanar sus heridas y reconstruir su futuro. Esto suena metafórico, pero tiene que ver con todo lo que ya les he estado contando, ¿no? A medida que la Ciudad de México crecía y se convertía en el epicentro de la Nueva España,
El hospital se transformó en un refugio indispensable para los más vulnerables. A diferencia de otras instituciones de la época, el Hospital de Jesús aceptaba a personas de todas las clases sociales y orígenes. Repito, importantísimo, jamás dejaron de lado a los indígenas y a los más desfavorecidos. Esto obviamente incluía no solo a los colonos españoles, sino a los indígenas y mestizos, que obviamente en este momento ya había, que en muchos casos habían quedado marginados por el sistema colonial. En este espacio, las barreras sociales se desdibujaban ante la necesidad universal de sanación. Una de las aportaciones más importantes del hospital fue su capacidad para integrar conocimientos médicos europeos con prácticas tradicionales indígenas. Mientras los médicos europeos recurrían a tratamientos como la sangría o el uso de pócimas y emplastos elaborados con hierbas traídas de Europa, los curanderos indígenas compartían sus conocimientos sobre plantas locales y sus propiedades curativas. Este intercambio dio lugar a una medicina mestiza, única en el continente. Hasta eso, no había en otro lugar esta mezcla porque eran plantas endémicas y además de México y además pues lo traído de España, así que no podía haber en ningún otro lugar, que eran endémicas de México, así que esto dio un enriquecimiento impresionante, ¿no? Por ejemplo, el uso del copal, una resina sagrada para las culturas prehispánicas, comenzó a incorporarse en ciertos tratamientos europeos, mientras que las técnicas de vendaje europeas se adaptaron para complementar las curas tradicionales indígenas. Así que era una amalgama de ambos mundos, ¿no? De ambos conocimientos. El hospital también se destacó como un espacio de innovación para la época. Fue uno de los primeros lugares en América donde se llevaron a cabo disecciones humanas con fines educativos. También aquí entra la educación, muy importante. Aunque estas prácticas eran controvertidas y despertaban resistencia por parte de sectores conservadores, como toda la vida y hasta ahorita, representaron un avance significativo para la medicina de la Nueva España, ya que estas disecciones permitieron a los médicos locales entender mejor la anatomía humana y ofrecer tratamientos más precisos y eficaces. En este contexto, el Hospital de Jesús no solo fue un lugar de sanación, sino también un lugar de mucho aprendizaje. Otro aspecto notable de su impacto social fue la conexión que estableció con la Real y Pontificia Universidad de México, fundada en 1551. Esa relación convirtió al hospital en una extensión práctica para los estudiantes de medicina. Allí los futuros médicos podían aplicar las mejores técnicas europeas y lo aprendido en las aulas, observar casos reales y aprender directamente de los cirujanos y médicos experimentados que trabajaban en el hospital. Este modelo de enseñanza práctica sentó las bases para el desarrollo de la medicina en México y marcó el inicio de una tradición educativa que perdura hasta nuestros días. Así es, esto sigue sucediendo, donde hay morgues, hay demás, donde se hacen disecciones reales, obviamente con seres humanos reales. Y bueno, esto empezó así, aquí nació y es muy importante, se sigue practicando y es la forma más real de poder ver, tocar y sentir toda la anatomía humana, ¿no? Y de aquí nació. Sin embargo, el hospital no estuvo exento de retos. Durante los siglos XVII y XVIII enfrentó constantes dificultades económicas. Aunque Hernán Cortés había asegurado recursos iniciales, la creciente demanda de servicios médicos y la falta de un sistema de salud estructurado hicieron que el hospital dependiera en gran medida de donaciones privadas y de la iglesia. A pesar de estas limitaciones, logró mantenerse en operación gracias al compromiso de su personal y al apoyo de benefactores que entendían su importancia. Entre los relatos más conmovedores de esta época están las historias de los trabajadores del hospital, quienes a pesar de las adversidades dedicaban su vida al cuidado de los pacientes. Desde los médicos hasta los enfermeros y el personal de limpieza, todos formaban parte de un engranaje que permitía al hospital seguir funcionando. Muchos de ellos consideraban su labor no solo un empleo, sino una misión espiritual y humanitaria. Esto de verdad que ya se había convertido en algo así, ¿no? En una misión, no solo un trabajo, una misión. Y esto solo lo puede lograr una institución que llevaba todo este recorrido, ¿no?
Hablando un poco de la capilla del hospital que ya habíamos mencionado, jugaba un papel crucial en este sentido. No era solo un espacio para orar o recibir sacramentos, también era un lugar donde los enfermos encontraban consuelo en medio de su sufrimiento. Las misas y rituales realizados allí ofrecían esperanza a los pacientes y a sus familias, recordándoles que más allá de las dolencias físicas, el hospital también se preocupaba por su bienestar espiritual. Ya hacia finales del siglo XVIII, el Hospital de Jesús había demostrado ser más que una simple institución médica. Era un reflejo de las contradicciones y posibilidades de la sociedad colonial. Por otro lado, evidenciaba las profundas desigualdades sociales de la época. Por otro, simbolizaba la capacidad de las comunidades para unirse en torno a un objetivo común: la salud y el cuidado de los más vulnerables. Este equilibrio entre sus desafíos y logros cimentó un lugar como una de las instituciones más importantes de la Nueva España. Ya la llegada del siglo XIX trajo consigo profundos cambios políticos y sociales en la Nueva España. Mientras el movimiento de independencia tomaba fuerza, el Hospital de Jesús se encontraba en medio de un país dividido, enfrentando las dificultades que traían consigo los conflictos armados y la inestabilidad económica. Durante esta época turbulenta, el hospital desempeñó un papel esencial no solo como una institución médica, sino también como un refugio para quienes sufrían las consecuencias de la guerra. Si nos damos cuenta, hay de todo, ¿no? O sea, ya quiero hasta un refugio de los inicios de la guerra, ¿no? La verdad que impresionante, y todo este movimiento independentista, ¿no? Que obviamente inició en 1810 y que marcó un punto de inflexión para el hospital. Las batallas, los levantamientos y las tensiones políticas incrementaron la demanda de atención médica. Soldados heridos, civiles desplazados y personas afectadas por la escasez de alimentos y medicinas acudían al hospital en busca de ayuda. Aunque su capacidad era limitada, el personal del hospital trabajaba incansablemente para brindar atención en un entorno donde los recursos eran cada vez más escasos. Las donaciones, que en el pasado habían sido un sustento crucial, comenzaron a disminuir debido a la incertidumbre política y económica. Obviamente, en una guerra, por lo que menos sobra es el dinero y las donaciones, ¿no? Pero en medio de este contexto, el hospital logró mantenerse en operaciones gracias al compromiso de sus trabajadores y a su capacidad de adaptarse a las circunstancias. Los médicos y enfermeros improvisaban tratamientos con los materiales disponibles, y las prácticas médicas tradicionales continuaban desempeñando un papel importante. Los conocimientos indígenas sobre hierbas y remedios naturales se volvieron aún más valiosos en una época donde el acceso a medicamentos europeos era limitado. Este sincretismo entre la medicina tradicional y la europea ayudó a salvar innumerables vidas durante los años más críticos de la guerra. Otro de los aspectos más notables del hospital durante este periodo fue su neutralidad, importantísimo. A pesar de los conflictos que dividían al país, el Hospital de Jesús abría sus puertas a todos, sin importar su afiliación política o su origen social. Esto lo convirtió en un símbolo de esperanza y humanidad en medio de la adversidad. La capilla del hospital, que seguía siendo un lugar central, se llenaba de oraciones y ceremonias dedicadas a quienes buscaban consuelo espiritual frente a esta gran incertidumbre. Ya con la consumación de la independencia en 1821, México inició una nueva etapa como nación soberana, pero la estabilidad aún estaba lejos de alcanzarse. Durante los primeros años del México independiente, el hospital enfrentó nuevos retos: la reorganización política y administrativa del país, que trajo consigo también cambios en la manera en que las instituciones eran financiadas y gestionadas. Sin embargo, el Hospital de Jesús logró adaptarse una vez más. Durante este periodo, la medicina comenzó a experimentar avances significativos. En Europa, el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas, el uso de la anestesia y los primeros estudios sobre higiene y prevención de enfermedades estaban transformando la práctica médica. Aunque esas innovaciones tardaron en llegar a México, el Hospital de Jesús fue uno de los primeros en adoptarlas. Las cirugías, que antes eran realizadas con técnicas rudimentarias, comenzaron a incorporar nuevos instrumentos y procedimientos que mejoraban la probabilidad de supervivencia de los pacientes. Además, la relación del hospital con la educación médica, que ya habíamos comentado también, se fortaleció durante este periodo. La Real y Pontificia Universidad de México fue transformándose en una institución más alineada con las necesidades del nuevo país, y el hospital continuó siendo un espacio fundamental para la formación de médicos. Los estudiantes, muchos de los cuales eran hijos de las nuevas generaciones mexicanas, traían consigo un espíritu de renovación y un deseo de mejorar las condiciones de salud del país.
Sin embargo, los retos no cesaron. Como todo, una institución de tantísimos años, pues los retos no cesan, ¿no? Las crisis económicas, las intervenciones extranjeras y los conflictos internos siguieron afectando al hospital. Durante la guerra entre México y Estados Unidos, de 1846 a 1848, el Hospital de Jesús nuevamente se convirtió en un refugio para los heridos, donde las salas del hospital se llenaban de soldados y civiles que buscaban atención médica en medio del caos. Una vez más, el personal del hospital demostró su resiliencia, trabajando bajo presión para atender a todos los que llegaban. En estos años también surgieron figuras claves que marcaron la historia del hospital. Médicos como Eduardo Liceaga comenzaron a destacar por su dedicación y sus esfuerzos por modernizar la medicina de México. Liceaga, quien más tarde se convertiría en una figura central de la salud pública mexicana, trabajó en el Hospital de Jesús en sus primeros años como médico, implementando mejoras en las condiciones sanitarias y promoviendo la enseñanza médica. Ya durante la segunda mitad del siglo XIX, trajo consigo avances significativos en la medicina a nivel global y el Hospital de Jesús no se podía quedar atrás. Las primeras investigaciones sobre bacterias y gérmenes llegaron a México, cambiando la manera en que se entendían las enfermedades y su prevención. Aunque los recursos seguían y siempre van a ser limitados, el hospital comenzó a incorporar estos conocimientos, estableciendo prácticas que mejorarían la calidad de la atención médica. Y a pesar de todo esto, ¿no? De que nunca habían recursos suficientes, todo lo nuevo se implementaba, de alguna u otra manera buscaba la forma y se implementaba. Este es algo muy, como dicen, muy resiliente y muy significativo, la verdad, ¿no? El Hospital de Jesús terminó el siglo XIX como una institución que, a pesar de los desafíos, había logrado mantenerse como un pilar de la salud en México. Su capacidad de adaptación a los cambios lo convirtió en un símbolo de resiliencia y compromiso. En las décadas siguientes continuaría desempeñando un papel central en la historia del país, reflejando en sus muros los altibajos de una nación en constante transformación. La independencia de México en 1821 sacudió las bases de las instituciones que durante siglos habían dependido del gobierno virreinal y de la iglesia. El hospital, como muchas otras entidades, tuvo que adaptarse a la nueva realidad. Un país independiente, lleno de esperanzas, pero también de incertidumbre. Y volvemos, sobre todo por los recursos, ¿no? Tras la independencia, los recursos económicos destinados a instituciones religiosas médicas comenzaron a disminuir. La joven nación enfrentaba desafíos financieros y el Hospital de Jesús no fue la excepción. A pesar de estos obstáculos, el hospital se mantuvo firme, principalmente gracias a la perseverancia de su personal, importantísimo, era una misión, no era un trabajo, y al apoyo de benefactores individuales. Algunos médicos filántropos, conscientes del valor histórico y social del hospital, se encargaron de mantener operativo a través de donaciones y colectas. Durante esta época, la medicina en México también experimentó una revolución. La llegada de las ideas científicas modernas y el avance de la medicina europea impactaron directamente las prácticas del hospital. En lugar de depender únicamente de métodos tradicionales, los médicos comenzaron a incorporar nuevas técnicas y conocimientos en su trabajo diario. Este proceso no fue sencillo. En muchas ocasiones la ciencia moderna chocaba con las creencias arraigadas de la sociedad mexicana, que aún confiaba en sus remedios populares y prácticas religiosas. Un ejemplo claro de este cambio fue la introducción de la asepsia y la antisepsia, conceptos fundamentales para prevenir infecciones en procedimientos quirúrgicos. Si bien al principio estas ideas generaban escepticismo, su eficacia terminó por convencer a la comunidad médica. Adoptó gradualmente estas prácticas, posicionándose como un referente en el desarrollo de la medicina moderna en México. En paralelo, el hospital siguió siendo un espacio de convergencia social. En sus pasillos se encontraban tanto los miembros de la élite, que acudían en busca de tratamientos especializados, como los sectores más pobres de la sociedad, que veían en el hospital su única esperanza. Esta dualidad continuó siendo uno de los rasgos más distintivos de la institución. Otra cosa muy importante en estos cambios de la independencia en México fue que el Hospital de Jesús, por su origen vinculado a Hernán Cortés y a la iglesia, estuvo en riesgo de perder sus propiedades y recursos. Sin embargo, su importancia como institución médica y social permitió que, en lugar de ser clausurado, se adaptara a los nuevos tiempos. Fue en este periodo que el hospital comenzó a desvincularse poco a poco de la iglesia, aunque conservando sus tradiciones espirituales y culturales.
A finales del siglo XIX el gobierno de Porfirio Díaz trajo consigo un impulso a la modernización del país. En este contexto el Hospital de Jesús fue beneficiado con nuevas herramientas médicas y mejoras en su infraestructura. Si bien seguía enfrentando dificultades económicas, estas renovaciones le permitieron mantenerse vigente y ofrecer servicios de mayor calidad a todos sus pacientes. Un elemento que vale la pena destacar es el papel de las mujeres en la historia del hospital durante este periodo. Aunque en su mayoría invisibilizadas en los registros históricos, las enfermeras, religiosas y trabajadoras del hospital desempeñaron un rol fundamental en el cuidado de los enfermos. Su labor, aunque menos reconocida que la de los médicos, fue indispensable para el funcionamiento diario de la institución. Asimismo, las prácticas médicas del hospital durante el siglo XIX comenzaron a ser documentadas con mayor rigor. Las historias clínicas, que hoy son parte fundamental de cualquier hospital moderno, comenzaron a implementarse como una herramienta para registrar los diagnósticos, tratamientos y evolución de los pacientes. Este registro no solo mejoró la atención médica, sino que también contribuyó al desarrollo del conocimiento científico en México. A medida que el siglo XIX llegaba a su fin, el Hospital de Jesús seguía en pie, como un testigo silencioso de los momentos más importantes de la historia mexicana. Había sobrevivido a la colonia, a la independencia, a la reforma y a los inicios de la modernidad. Sin embargo, los retos no habían terminado. El siglo XX traería consigo nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para esta institución. México vivió uno de los episodios más turbulentos de su historia, la Revolución Mexicana. Durante este periodo el país se sumió en un conflicto armado que impactó a todas las instituciones, y el Hospital de Jesús no fue la excepción. En medio de la violencia, el hospital continuó funcionando como un refugio para los heridos y los enfermos. Muchas de las salas se adaptaron para recibir a los soldados heridos en batalla, mientras que el personal médico trabajaba incansablemente para salvar las vidas en condiciones sumamente adversas. Ya tenían una experiencia en esto, si no la misma gente, sí el hospital, ¿no? De que en todas las batallas siempre era tanto como un refugio y un hospital a la vez, ¿no? Tras el fin de la Revolución Mexicana, México comenzó a constituir un nuevo modelo de nación con un enfoque renovado en el bienestar social. Fue en este contexto que se establecieron instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, en 1943, marcando el inicio de un sistema de salud más estructurado. Aunque el Hospital de Jesús no formaba parte de estas nuevas instituciones públicas, su existencia complementaba el acceso a la atención médica, especialmente para aquellos que no estaban cubiertos por el IMSS o el ISSSTE. Esto confirmó su papel como un hospital que atendía a todos sin importar su estatus socioeconómico. Así que más allá de que ya había este Instituto Mexicano de Seguro Social o el ISSSTE, que es otra rama del seguro público, este hospital seguía aceptando a cualquiera, estuviera o no estuviera afiliado o quisiera ir ahí porque sí, ¿no? Es muy importante. A lo largo del siglo XX se incorporaron innovaciones que cambiaron para siempre la práctica de la medicina, desde la introducción de los rayos X hasta el uso de antibióticos y procedimientos quirúrgicos cada vez más sofisticados. El Hospital de Jesús, como siempre, se adaptó a los avances, aunque obviamente con dificultades poco a poco, pero su carácter histórico y su infraestructura en algunos casos representaba un reto para implementar estas tecnologías modernas. Sin embargo, la dirección del hospital trabajó arduamente para integrar lo nuevo sin perder de vista su legado histórico. Otro aspecto destacado en este periodo fue la creciente conciencia sobre la importancia del patrimonio cultural e histórico del hospital. En medio de una ciudad de México que crecía rápidamente, el Hospital de Jesús permanecía como un recordatorio tangible de los inicios de la medicina en el continente americano. En 1934 fue declarado monumento histórico, lo que garantizó su preservación y protegió su arquitectura única de ser alterada o demolida. Además, se fortaleció la relación del hospital con la comunidad académica y científica. El Hospital de Jesús siguió siendo un espacio clave para la formación de médicos. Facultades de medicina de universidades como la UNAM utilizaron el hospital como un centro para prácticas clínicas, integrando su rica tradición con las necesidades educativas de las nuevas generaciones de médicos. Eso permitió que el hospital no solo permaneciera relevante, sino que también continuara siendo un puente entre la medicina tradicional y la contemporánea. El hospital también se volvió un lugar de curiosidad para los historiadores. La conexión con Hernán Cortés, su fundación en el siglo XVI y su evolución a lo largo de los siglos lo convirtieron en un objeto de estudio. Uno de los elementos que más fascinación generaba era la capilla,
donde se dice que descansan los restos de Cortés. Aunque sus restos han sido trasladados varias veces, el vínculo entre el conquistador y el hospital ha sido motivo de investigaciones, debates y en ocasiones leyendas. Durante la segunda mitad del siglo XX, el hospital enfrentó una creciente competencia con hospitales públicos y privados, así como la necesidad de modernizar su infraestructura. Esto puso presión sobre sus recursos. A pesar de todo esto, el hospital nunca dejó de hacer y de ofrecer sus servicios, adaptándose a las necesidades cambiantes de la sociedad mexicana. Al llegar el siglo XXI, el Hospital de Jesús se encontraba en un punto de inflexión, con más de 450 años de historia, que habían logrado lo que pocas instituciones en el mundo: mantenerse operativo y relevante durante siglos. Aunque sigue enfrentando retos, su legado como el primer hospital de América, su contribución a la medicina y su impacto social lo han convertido en una institución única. Hoy sus pasillos no solo albergan pacientes y médicos, sino también ecos de una historia que se entrelaza con la del propio México. El Hospital de Jesús no solo es un lugar de sanación, es un símbolo de resiliencia, adaptación y cuidado. Desde su fundación con Hernán Cortés hasta su estado actual, ha sido testigo y protagonista de los momentos más cruciales de la historia mexicana. Es un recordatorio de que en medio de los cambios más radicales hay instituciones que logran mantener su esencia, adaptándose sin perder de vista su misión original. De verdad, a mí esta historia me parece fabulosa, por los más de 450 años que lleva esta institución, porque nunca cerró sus puertas, porque siempre se adaptó a todos los cambios, porque siempre fue implementando nuevas técnicas, nuevos retos en la medicina, porque siempre lograba obtener recursos, porque abrió las puertas para ricos y pobres, porque atendió a todo mundo y por todo lo que ya les conté. Único caso o poquísimos en todo el mundo de algo que dure tanto, que se adapte tanto y que siga con una misión que es la misma con la que empezó. Así que gracias, espero se las hayan pasado muy bien. Cualquier duda, comentario, sugerencia, ya saben, dejen comentarios y espero lo compartan, que les guste y ya saben, cuídense, pórtense bien, traten de ser felices y nos escuchamos muy pronto.